Esta historia ya la conoces, pero esta noche la vamos a extender. Apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. Había un contador al centro de la pantalla. Los lados estaban atiborrados de anuncios. Muchos de los anuncios que aparecen en la red oscura están escritos en ruso o en chino. No saber qué es lo que se vende es lo que provoca intriga y despierta la curiosidad. Arriba del anuncio generalmente hay dos fotografías o una animación. Uno que me llamaba mucho la atención era un anuncio de muñecas. Bueno, en realidad no parecían muñecas, no obstante la última foto de la animación mostraba que sí lo eran, pues enseñaba cómo se veían por dentro. El plástico y la estructura ósea de alambre. Eran modelos humanos de plástico a tamaño real, increíblemente detallados. Había hombres y mujeres de todas las edades. Lo extraño de estas figuras era que no emulaban vida, sino muerte. Se veían como se ve una persona que ha fallecido semanas atrás, o como alguien que tuvo una muerte violenta. Ahora dime, ¿cómo te imaginas que es la clase de persona que compra estos juguetes? ¿Se te viene a la mente para qué lo quiere? ¿Qué va a hacer con él? ¿Por dónde va a empezar y en dónde va a terminar? Una muñeca de este tipo, de este tamaño, ¿dónde la escondes? ¿Qué otros objetos escondes junto con la muñeca que parece un cadáver? Lo que más miedo me da de la red profunda no es lo que hay en ella. Quiero que por un momento pienses en la gente que se conecta a diario, que desciende, que aunque sea por curiosidad, bucea entre todo ese mar de porquería. Podría ser una persona que conoces en la vida real. El sujeto que vende cafés afuera de la escuela, un profesor que tuviste en la secundaria, tu tío el que nunca se casó, el muchacho que pasa siempre a comprar una botella de agua y unas pastillas para la garganta. Si no lo sabes, la dark web es el nivel más profundo del internet. Ahí se ve de todo, se vende de todo, se intercambia, se contratan servicios. Ahí se pueden comprar las muñecas muertas que vienen de Rusia y los pasteles de carne que envían congelados desde Hangzhou, en China. ¿Con qué carne crees que están hechos esos pasteles? Exacto, adivinaste. Había un contador al centro de la pantalla. Si no mal recuerdo, la cuenta regresiva estaba en 35 minutos cuando yo ingresé al buscador. En los foros que frecuentaba llegó la invitación, le llegó a uno de los participantes en el foro, uno que era muy adicto a estar ahí. Contribuía demasiado con las experiencias, se veía que tenía mucho dinero. Y lo único que sabía de él era que al momento vivía en España. A él lo invitaron porque seguramente era cliente asiduo de esa clase de espectáculos. Además de su invitación, le dieron 10 más para sus amigos. Es como cuando recibes la prueba de algo que va a ser asquerosamente adictivo. Esa muestra tiene que ser gratuita. Es más, para que te enganches, a veces hasta te van a pagar para que lo consumas. Eran las 2 de la mañana y no recuerdo qué les inventé a mis papás. Seguramente que tenía tarea y que me iba a quedar a hacerla en el local. El contador estaba en 10 minutos y yo aún no sabía qué iba a aparecer ante mis ojos. En esos sitios diariamente hay transmisiones en vivo de actos de extrema agresión, eventos de brutalidad. No te voy a decir que verlos muy seguido hace que termines perdiendo la sensibilidad, pero mejor no lo averigües. No era esa clase de transmisión las que a mí me gustaba ver. Yo estaba suscrito en las cosas más raras. De esas cosas raras, una vez vi algo que me fascinó, pero a la vez me dejó aterrado.
Me acuerdo que para que me mandaran el enlace de esa transmisión, tuve que ir primero a pagar al Oxxo. Había 3 muñecos de peluche a gran escala sentados en el suelo, recargados en la pared. Desde que inició la transmisión no sucedió nada durante 10 minutos, pero yo era paciente y sabía que algo iba a ocurrir en cualquier momento. Primero se levantó uno. Ya de pie parecían más como unas botargas. Creo que era un oso el primer animal, el segundo un perro y el último un conejo. En ese orden se pusieron de pie y empezaron a caminar por toda la pieza, siempre dentro de la mirada morbosa de la cámara. Una persona portando una máscara de pronto entró a cuadro, se acercó a una de las botargas y le separó la cabeza del cuerpo. Adentro del traje no había nadie. Era una botarga, sí, pero estaba rellena de paja. ¿Cómo logró levantarse y moverse? Eso nunca lo dijeron. El perro y el conejo también eran la misma cosa. Una fuerza invisible era lo que les daba la vida a esos objetos. Definitivamente era increíble. Tú me preguntarás si había hilos que los controlaran como títeres. Al menos a mí no me lo pareció porque sus movimientos se veían muy humanos. El hombre de la máscara, después de hacer la revelación, se acercó con cada uno de ellos, les dio un cuchillo e inmediatamente después salió de la pieza. En ese lugar solo estaban las 3 botargas y la cámara. Estos muñecos no tenían ojos para ver, bueno, sí los tenían bordados o un par de botones cosidos, pero aquello que les daba vida realmente no tenía mucho control, ni podía ver. Esto fue evidente ya que lo que hicieron con los cuchillos fue blandirlos por los aires sin rumbo y sin dirección hasta que una botarga diera con la otra. Entonces empezaron a destrozar los trajes, a arrancar la paja a puñados, a desgarrarse a pedazos hasta que las manos fueron lo único que quedaba, que seguía moviéndose y aún apretando el cuchillo. Si bien pudo haber sido el ensayo fílmico de algún estudiante de cine, déjame decirte que bien valió la pena lo que pagué por verlo. En ese entonces yo era adicto a la sensación de vacío que me provocaban esa clase de videos. Algo así esperaba que apareciera cuando se terminara la cuenta regresiva. 3, 2, 1... Una celda, 8 personas, 4 prisioneros y 4 policías, 2 cámaras. Los prisioneros estaban de pie, inmovilizados en una estructura que los mantenía erguidos y mirando hacia la cámara. Una cámara los mostraba a ellos y otra a los policías. Los policías se encontraban sentados, cada uno ante un escritorio. También estaban inmovilizados para que no se levantaran de las sillas. No voy a nombrar los crímenes que cometieron porque francamente no me acuerdo, pero estos 4 sujetos parecían ser lo peor que pudieron encontrarse en una cárcel. Un altavoz empezó a nombrar los delitos de uno solo de estos prisioneros. Los policías tenían ante sí 4 botones, uno para cada uno de los hombres dentro de la celda. Presionarían el botón del sujeto que pensaba que había cometido esos horrores. El que más votos tuviera recibiría un castigo. El primer castigo fue un baño de ácido y no me acuerdo si le cayó al primero o al segundo. Nunca había visto algo derretirse de esa manera, ni en las películas. El reproductor de la transmisión tenía un botón para amplificar o para callar los gritos de agonía. El segundo castigo fue para el último prisionero. Una especie de sonar se activó. No sé si fue radiación lo que le suministraron, pero su cuerpo se empezó a hinchar. De los poros le salía sangre.
No se veía doloroso, pero seguro lo era, ya que sus gritos eran tan fuertes que hicieron que se callara la persona que recibió el baño. La tercera pregunta activó un arma con municiones muy pequeñas, casi diminutas. Estas le tocaron al del ácido. El prisionero no sabía ni qué le había pasado, solo veía que le salía sangre por todas partes. Los castigos eran fuertes, pero no tanto que los hicieran perder la conciencia o desfallecer. Parecía que esto solo era para dejarlos más molestos. Cuando se terminó la ronda de preguntas y castigos, se puso la pantalla en negro y se prendió nuevamente el contador. Mientras el contador llegaba a 0, en el foro nos pusimos a platicar de lo que estábamos viendo con quien nos invitó a verlo. Después de 30 minutos, el contador llegó nuevamente a 0. Los lugares acababan de cambiar, los policías ahora eran los que estaban en los aparatos y los prisioneros en los escritorios, con los botones a la mano. Los 4 policías tenían una relación con los prisioneros, misma que se reveló cuando empezaron las preguntas. Esos eran los policías que habían entregado a cada uno de estos delincuentes. Con cada pregunta, los presos, con sus cuerpos mutilados y deformados, golpeaban los 4 botones a la misma vez. Los baños de ácido, los sonares radioactivos, las cuchillas, las municiones, las cubetas con hormigas rojas. Todo se activaba prácticamente al mismo tiempo. En la última parte de la transmisión, casi a las 4:40 de la madrugada, mostraron que el video en vivo ocurría dentro de un penal mexicano. En un patio había 4 agujeros cavados. Ni los prisioneros ni los policías estaban muertos, solo agonizaban. Cada delincuente se fue al agujero con su respectivo policía. Amarrados, abrazados, enterrados vivos. Cuando tenía 16 años pasaba una considerable parte del día navegando en internet. En ese entonces ya se había terminado por completo el auge de las salas de chat, incluso el Messenger de Microsoft ya estaba en decadencia. Sé todas esas cosas porque no miento al decirte que casi 8 horas seguidas me la pasaba frente a un monitor, conectado con una parte del mundo que desconocía, con gente a la que nunca le oí la voz ni le vi la cara. Ayudaba muy poco que una hermana de mi cuñada tuviera un café internet. Conocí a Laura unos meses después de que mi hermano empezó a andar con Patty. Laura era mucho más grande que mi cuñada y tenía bastante dinero porque vendía ropa importada. El café internet le reportaba bastantes buenas ganancias. Un día que la teníamos de visita en la casa y que nos quedamos solos, Patty, Laura y yo, me preguntó que si quería y podía trabajar un turno en su negocio. La simple proposición me puso muy feliz, con decirte que ni siquiera me había pasado por la cabeza la idea de que iba a recibir un sueldo. Recuerdo bien que en aquella época, antes de que me contrataran, visitaba muy seguido el local y me apoderaba de una máquina por varias horas. Cuando Laura me dijo que lo que me estaba ofreciendo era el turno de la noche, me emocioné aún más. Yo me considero nocturno, a mí me gusta más ocuparme en las cosas que solo se pueden hacer de noche. Estar en lugares abiertos con el alivio de encontrarlos vacíos, libres del bullicio y el caos del día. Acepté sin siquiera pedirle permiso a mis padres. Es obvio que me tuve que enfrentar a demasiados obstáculos para que me dejaran tomar el trabajo, especialmente porque llevaba malas calificaciones y mi madre se temía que no fuera a terminar la prepa. Accedieron a darme un mes de prueba siempre y cuando mostrara una mejora inmediata en las calificaciones.
Hasta les inventé que estar en el café internet todo un turno me permitiría investigar más, estudiar mejor y poder hacer mejores tareas. Lo único que hice al respecto fue aprender a utilizar un programa que me dejara editar la boleta de calificaciones. No te voy a decir que estaba enamorado de Laura, pero recuerdo bien que la simple aura que dejaba su perfume cuando pasaba a recoger el dinero al negocio me ponía estúpido. No te voy a negar que el hecho de que fuera mi jefa y que me diera órdenes, de alguna manera me prendía. Pensar en ello me obligaba a dejar el escritorio descuidado para ir a aliviarme la obsesión a los sanitarios. Otro tema importante era la privacidad que me proporcionaba la manera en que estaba dispuesta mi computadora. Sin tener que estarme escondiendo de que alguien me pudiera ver, como lo hacía cuando era un cliente más, podía acceder a cualquier contenido, a cualquier página para adultos, o a la red oscura, a la dark web. Si no sabes de lo que te estoy hablando, me gustaría que lo dejaras ahí. Escucha otra cosa en otro canal de YouTube. Esto podría ser muy perturbador para tu mente. El internet se divide en tres, como un iceberg, más bien como los memes de iceberg que te muestran que la punta o lo que sobresale del agua es algo tranquilo, familiar, común, conocido. El siguiente bloque de contenido es la Deep Web, la red profunda. Aquí todavía no hay nada malo, solamente son enlaces, páginas e información a la que no se puede acceder sin contraseña, como al correo electrónico o a tus mensajes de WhatsApp. La parte del fondo, aquella sección del iceberg a la que casi no le da la luz, es la dark web, la internet oscura. Ahí ocurre de todo. Lo que más abunda es la venta de cosas ilícitas como armas de fuego o sustancias prohibidas. Hay cosas ilegales y cosas extrañas. Existen foros súper privados en donde se ofrecen servicios desde los más extremos e intensos, como cometer un crimen o un asesinato, hasta los más incomprensibles y extraños, como por ejemplo pagarle a una persona por verla dormir. En ese entonces, en esos mismos foros rondaba una historia de la que se habló demasiado. Si eres de aquella época, seguro la escuchaste. Fue algo que muchos creerán que solo se trató de una leyenda urbana. Sin embargo, en esos confines del internet había videos y pruebas de que realmente ocurrió. La página se llamaba algo así como belladurmienteescandón.com. La verdad es que yo nunca tuve oportunidad de ver uno de los videos en vivo que compartían, pero sí unos fragmentos de ellos. Era una muchacha que aparecía dormida en una cama. Cerca de ella había un micrófono que amplificaba su respiración para demostrar que se encontraba viva. Conociendo la red oscura, seguramente había al mismo tiempo, pero en otro canal, alguna otra transmisión en vivo, pero de una persona muerta. Afortunadamente, este no era el caso. Siempre voy a celebrar lo buenas que eran las personas que administraban esos foros y esas páginas para obtener dinero por aquellos extraños servicios ofrecidos. Los primeros 15 minutos de verla dormir eran gratis. Aburridos para unos, pero tal vez emocionantes para otros, para los más pervertidos. En la habitación donde se encontraba la muchacha, se daba por hecho que había alguien operando las cámaras. A veces tosía, a veces hablaba cosas por teléfono, y siempre, segundos antes de que se terminaran los 15 minutos de prueba gratis, él se sentaba en el borde de la cama, al lado de la persona que dormía profundamente. Seguramente iba a hacer algo con ella, solo que había que pagar para verlo. La suscripción, que en ese entonces era de 12,000 pesos, incluía el acceso a las transmisiones en vivo y a los videos del archivo. Siempre me dio comezón saber un poco más de lo que ocurría en esa habitación, pero no tenía dinero suficiente como para saciar esa duda.
Aunque he de confesar que si los hubiera tenido, aunque sea por curiosidad, créeme que hubiera estado de espectador en primera fila. Detente ahí, no pienses que soy un pervertido como la mayoría de personas que solo entrando a la red profunda pueden satisfacer sus horrendas necesidades. La página decía bien que no era algo gore o sangriento, que la persona había dado su completo consentimiento y que no había nada sexual involucrado. Creo que eso era lo que hacía que me viniera más fuerte la curiosidad. Si no era una de las 3 cosas más buscadas en la red oscura, ¿qué podría ser? Un día esa página desapareció. Se borró el foro, la galería, la página y todo rastro que había de ella en línea. ¿Te imaginas qué habría tenido que pasar para que eso ocurriera? Lo único que quedó fue la experiencia de aquellas personas que vieron lo que sucedió, porque debes saber que todo ocurrió en vivo ante una audiencia sedienta de lo que estaba pasando. Había tantas cosas en que entretenerme que la verdad se me olvidó la existencia de aquella página. belladurmienteescandón.com. Por cierto, el nombre hacía referencia a la colonia en la que se grababa aquel programa, si se le puede llamar así a esa transmisión perdida. Haré un paréntesis para decirte que yo no sabía, pero también había Bella Durmiente Agrícola Oriental, Obrera, Doctores, Lindavista, Ramos Millán y una que al día de hoy me sigue doliendo no saber de qué trataba. Enfermera de Cadáveres agrícolaoriental.com. La cosa es que una vez en un foro me topé con una charla en donde estaban hablando al respecto de ese caso, que para mí ya estaba cerrado. La página fue clausurada porque algo salió mal. Para empezar, se reveló que la muchacha no participaba con su consentimiento. Era algo muy extraño, pues en el estricto sentido tampoco la estaban obligando. Ella ni siquiera sabía que estaban ahí. Ella tampoco sabía que el dueño del departamento donde rentaba tenía un negocio de transmisiones privadas por internet. No sabía que él guardaba una llave de su departamento, que la drogaba con un gas que se esparcía en la recámara mediante una tubería oculta bajo la cama. Por eso es que a veces se escuchaba que el camarógrafo o la persona que estaba detrás de la cortina tosía. Todo empezaba a tener sentido. No era coincidencia el hecho de que la transmisión fuera en la noche, cuando toda persona normal se va a la cama a dormir. Pregunté qué hacía la persona que se sentaba en el borde de la cama y me dijeron que dependía de lo que pidieran los espectadores. Mencionaron un par de cosas antes de pasar al verdadero asunto de importancia. Por ejemplo, pasarle un hielo por el cuello, las mejillas y la frente, cosas que no provocaban horror a la audiencia, sino al contrario. Y es que debes saber que existe cada filia. Una vez le reventaron un pastel pequeño en la cara a la chica. Según testigos, unas luces especiales iluminaron la recámara de Rosa, mientras el sujeto que se encontraba con ella en la pieza lo limpió todo con la lengua. Así de extrañas eran las cosas que veía solo la gente que estaba suscrita. Bueno, pues resulta que una vez la muchacha hizo algo para no quedarse dormida con el gas. Aguantó la respiración o algo así. Seguramente ya sospechaba que algo pasaba en su habitación mientras ella se quedaba dormida, y es que seguramente ciertas noches despertaba mareada, desubicada, con algunos rasguños o moretones inexplicables. Tal vez la asustaba que la disposición de las cosas en su recámara cambiaba. ¿Te imaginas a cuántas personas les pasa eso y ni siquiera tienen idea del por qué? Mientras el sujeto entraba a la recámara, ella se hizo la dormida. Escuchó cuando abrieron las ventanas para que se esparciera el gas. Supo cuando estaban colocando las cámaras. Probablemente ya se estaba imaginando que su casero o el hombre que le rentaba conservaba las llaves y algo tenía que ver. Se esperó hasta que se acercaran a ella para actuar.
Cuando el sujeto se sentó a un lado de la muchacha, ésta se levantó bruscamente. Se había ido a la cama escondiendo un cuchillo entre sus ropas de dormir. Se lo enterró al sujeto en el rostro, en el hombro, en el pecho, en el estómago. La transmisión no se cortó. Los espectadores pudieron ver cómo se tiñeron las sábanas de rojo. Presenciaron también cómo la muchacha, al ver lo que había hecho, colapsó. Se aventó por una ventana que daba hacia el interior del edificio y murió instantáneamente. Hubo un breve comunicado por el chat privado de los suscriptores en donde se les ofrecieron disculpas por haberles brindado tan macabro espectáculo. Y es que en la dark web hay tantas cosas oscuras y siniestras que encontrar algo que no muestre violencia, créeme, es muy difícil. Busqué en las noticias y no encontré nada. Sabes, por mucho tiempo me pareció que todo esto había sido un montaje para darle un excelente desenlace final al servidor, a la página o al servicio belladurmientescandon.com. Pero ese mismo año, platicando con una amiga que vive en esa colonia, en Escandón, me dijo que la portera de su edificio le contó que se enteró por medio de un conocido que efectivamente una mujer se había aventado de 4 pisos porque encontró a un sujeto grabándola dormir dentro de su recámara y que presuntamente se trataba de quien le rentaba el departamento. No sabes cómo me fascina cuando se conectan las historias de la vida real con las de la internet. El verdadero motivo por el cual te conté todo esto es porque con ello perdí demasiado. No solo por entrar, descendí, di varios pasos hacia la profundidad de esa escalofriante red de horrores. Si no lo recuerdas, te lo recuerdo. Yo tenía mucho tiempo para estar navegando en la red. Cuando se me acabó el contenido sano, familiar, eché un vistazo a la dark web. ¿Sabes qué es lo que menos me gusta de acceder a esos servidores? Que una vez que entras, la interfaz cambia completamente. Son pantallas negras o grises, aburridas, poco llamativas, con enlaces y palabras simples. La mayoría de las cosas que encuentras en esos bajos sitios de internet están escritas en código. Por ejemplo, a los asesinos a sueldo en ese entonces los llamaban animadores de fiestas. El contenido prohibido de pornografía tenía nombres inocentes. Lo sangriento y cruel de comida, etc. Una madrugada di con un foro en donde solo había 2 personas conectadas. No hablaban entre sí y seguramente solo esperaban a que alguien más apareciera en línea. Te consigo lo que sea, Rojo 94 apareció en letras cursivas en la parte inferior derecha de la pantalla. Rojo 94 era mi nombre de usuario para todo. Lo que sea, respondí creyendo que lo había escrito de manera burlona. Ja, 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 puse abajo. Lo que sea, respondieron. Cuando dicen que pueden conseguirte cualquier cosa, casi siempre se refieren a estupefacientes o armas de fuego. Inmediatamente después, un mensaje automatizado que apareció me dijo que tenía 110 créditos disponibles con caducidad de 12 horas. Sonaba como a una estafa, la verdad, pero si supuestamente tenía crédito disponible y no era necesario meter la información de alguna tarjeta de crédito, la cual no tenía, o hacer un depósito en ventanilla solamente por matar tiempo, se me ocurrió intentarlo. ¿Para qué me alcanza con 110 créditos? No respondieron. Un iPhone, escribí. Tardaron en responder, pero luego de un rato me dijeron que ese se conseguía con 8,600 créditos, o una cantidad aproximada. Un balón de básquetbol.
Eso lo respondieron casi de inmediato, 50 créditos. Yo realmente no quería un balón, pero me estaba llamando mucho la atención que tal vez si era cierto que podían conseguir cualquier cosa. Un autógrafo de Taylor Swift. Me respondieron con signos de interrogación y luego 119,000 créditos. No es que quisiera realmente el autógrafo, o tal vez sí, a Laura le encantaba esa artista y créeme que en ese preciso momento de mi vida hubiera hecho cualquier cosa para quedar bien con ella. Pensando en Laura, escribí en el chat algo que me salió del alma y que verdaderamente me arrepiento de haber pedido. Objetos personales de la hermana de mi cuñada. La persona o personas del otro lado se tardaron tanto que estuve a punto de cerrar la sesión y ponerme a ver otra cosa. 1100 créditos, justo lo que tenía disponible. ¿Coincidencia? Después de eso, una respuesta automatizada apareció en el cuadro de la conversación. Pedía que se confirmara la transacción. Y/N. Yes or no. Sí o no. Tecleé la letra Y. Dije que sí. Inmediatamente vi que el contador de mis créditos se fue a 0. Segundos después se cerró la sesión. La verdad es que al principio me quedé confundido. Después me dio risa. Me estafaron dinero convertido en créditos que ellos mismos me acababan de obsequiar. Patético. Creo que después de eso me puse a escuchar música, jugar billar en línea, descargar imágenes. Me olvidé por completo de la interacción que tuve con esas personas en ese foro hasta que 2 días después, justo cuando estaba llegando a mi turno, como por ahí de las 9 de la noche, entró una señora al local. En ese momento se encontraba ahí Laura checando qué era lo que faltaba de insumos para las impresoras y de lo que se vendía de papelería. La persona que entró al café internet fue directamente hacia mí llevando un paquete bajo el brazo. Se acercó misteriosamente porque parecía que no tenía ni idea de qué era lo que estaba haciendo ahí. Me entregó la caja y me miró a los ojos como si me quisiera decir algo, pero al mismo tiempo no supiera qué decir o cómo decirlo. Le pregunté qué era y no me respondió. ¿De quién? ¿Para quién? Tampoco me respondió. Como que las palabras no le salían de la boca, como que la estaban obligando a hacer esto. Señaló con temor a una persona que esperaba afuera en una motocicleta. Un hombre con casco que miraba hacia nuestra dirección. En el momento en que lo miré, este encendió la moto, pero no la arrancó para irse. Avanzó un poco y de una patada volteó un triciclo que se encontraba estacionado en la calle. La mujer que me entregó el paquete salió corriendo angustiada. El triciclo tenía sendas ollas hirviendo, anafres que las calentaban, botellas de salsa, vasos, bolsas y demás cosas para preparar esquites y elotes. La mujer lloraba y batallaba para levantar sus cosas. Laura y yo salimos a ayudar. Otras personas también se acercaron y se pusieron a preguntar qué había pasado. Para ese momento yo ya me había alejado, pues aunque no sabía bien qué era lo que había ocurrido, me temía bastante que tuviera algo que ver conmigo. La señora me señaló en un momento tras el cual todos me voltearon a ver. Laura se acercó y me preguntó qué era lo que la señora me había entregado. Por suerte, tuve tiempo de esconderlo. Pensé rápido porque cualquiera que fuese el contenido del paquete, me hubieran dado muchas ansias y nervios abrirlo frente a ella. Atiné a decirle que con todo el relajo afuera, seguramente alguien habría entrado a robarlo y señalé al escritorio en donde no había nada.
No sé qué hubiera hecho si me hubiera visto obligado a revelar lo que me estaban entregando, porque a pesar de que pareció falso o una estafa, lo que pedí en el foro realmente me llegó. La multitud que devoraba con la mirada lo que había sucedido en la calle tardó un rato en dispersarse. Cuando así lo hizo, también Laura se fue. Hasta la 1 de la mañana por fin me quedé solo. Miré por encima del escritorio las hileras de otros escritorios con máquinas. En el negocio solo quedó un cliente. Había mucho silencio en el café. Fui al baño por el paquete, lo bajé de una repisa en donde lo había colocado y cubierto con un suéter para que mi jefa no lo viera. Lo llevé a mi mesa y lo abrí. En efecto, era ropa usada de la hermana de mi cuñada, de Laura. Me da pena decirlo. Por un lado estaba fascinado, pero por el otro completamente aterrorizado, y te voy a explicar por qué. ¿Te imaginas tener a tu disposición un servicio o una herramienta que te ayude a conseguir cualquier cosa que necesites? Pero también piensa en que para lograrlo, alguien se tuvo que haber metido a su casa. Alguien que además tuvo que investigarnos, pues en mi solicitud no di detalles en nombres, direcciones ni personas. Tampoco dije dónde quería que lo entregaran. Tras pensármelo un buen rato me conecté, entré a los foros hasta que encontré lo que estaba buscando. No tenía mucho dinero para gastar, pero me entusiasmaba la idea de ocupar el servicio con algo que me sirviera más que la ropa sucia de Laura. Entré al foro, luego al chat. En línea se encontraban las mismas 2 personas, solo que esta vez ninguna habló conmigo. Tal vez les diría las gracias, tal vez les preguntaría cuántos créditos necesitaba para algo que se me había ocurrido pedir, solo que me daba pena porque seguramente no me iba a alcanzar. Cerré la página, pero se abrió otra. La cerré y al instante regresó. Tras el tercer intento me empecé a preocupar de que se tratara de un virus. La 4ª vez apareció una pantalla de anuncios. Era un iPhone con la conocida leyenda de ganador, una treta, un fraude, un virus para computadora. Quería cerrar esa nueva ventana, pero sin querer di en el enlace. Casi siempre para acceder a esos supuestos premios hay que hacer un depósito, descargar un archivo o algo que los deje a ellos en una deuda que no tienen planeado pagar. El iPhone, según sé, de entrada no existe, nunca ha existido, es solo un gancho para concretar una estafa. La nueva ventana que se abrió era la de un chat, en donde un supuesto operador de servicio al cliente me felicitó por el premio que me acababa de ganar. Felicidades Rojo 94, felicidades José Alejandro Ortiz. Me da escalofríos recordar que desde el inicio sabían mi nombre completo. Felicidades con letras que parpadeaban y una foto mía dentro del cibercafé tomada esa misma noche, solo que editada con papelitos de colores volando, una medalla de primer lugar y el dibujo de un iPhone cerca de mi mano. Ni 2 minutos después, sonó el teléfono en el negocio. Ese aparato casi era un elemento decorativo. Laura únicamente lo tenía sobre el escritorio porque venía incluido con el contrato de internet de alta velocidad. 3 veces timbró antes de que me animara a contestarlo. Levanté el auricular y me lo llevé al oído. Momentos después, una voz robótica apareció del otro lado de la línea. Lo que parecía una grabación, dijo mi nombre, la dirección de mi casa y mencionó que yo era acreedor de un premio, del modelo más novedoso de un teléfono de gama alta. Colgué, me quedé preocupado pensando en el gran lío en el que me acababa de meter.
Tenían toda mi información, sabían mi ubicación y parecían tener acceso a cámaras y micrófonos cerca de mí. El teléfono volvió a sonar, solo que esta vez no contesté. Dejé que se agotara el número de veces que suele timbrar y entonces hubo silencio. Existía una densa nube de tensión dentro de aquella aparente tranquilidad. Sinceramente, yo ya me imaginaba que la cosa no iba a terminar ahí. Y así fue. No terminó ahí. De hecho, apenas comenzaba. Dejé descolgado el teléfono para evitar que siguiera sonando. Sin embargo, parecía que las opciones no se le habían agotado a la persona que se estaba empeñando en hacerme caer en la estafa. A esa hora solo había una persona rentando máquina. No tenía música, no estaba jugando ningún juego. Creo que ni siquiera estaba tecleando porque en el cibercafé había un silencio absoluto. De pronto esa supuesta quietud se terminó abruptamente cuando sonó el timbre del teléfono del celular del muchacho en la máquina 3. Él era un cliente regular, acudía a esa hora a hacer tareas de la escuela. Creo que alguna vez me dijo que trabajaba y estudiaba. El caso es que yo lo ubicaba bastante bien. No sé por qué me le quedé viendo, pero tengo muy buen recuerdo de lo que ocurrió en ese momento. El cliente se llevó el celular a la oreja, contestó, se quedó callado un momento y luego volteó en mi dirección. Me buscó la mirada. Apretó las cejas y entrecerró los ojos como si no estuviera entendiendo lo que estaban diciendo desde el otro lado de la línea. Se levantó y caminó hacia mí. Aunque tú ya hayas averiguado qué era lo que estaba pasando y qué era lo que iba a pasar, yo no tenía la más mínima idea. No sabía que estaba a punto de bajar un nivel más hacia la profundidad de la dark web. El muchacho no me supo explicar, solo me extendió su teléfono. La reacción inmediata a que alguien te dé un celular con una llamada conectada es llevártelo a la oreja y responder. La misma voz robótica de la primera llamada apareció, solo que esta vez no parecía una grabación, ya que habló conmigo de una manera muy fluida, aunque seguía conservando el mismo tono serio, sin modulaciones, sin vida. Me explicó que el regalo que había ganado en la página era auténtico. El teléfono iPhone ya era mío, solo tenía que ir a recogerlo. La persona en la llamada me dijo que era normal que desconfiara del concurso, pero que en mi caso, ella había recibido autorización para revelar información privada. Yo sería la primera persona a la que le entregarían un teléfono nuevo y, como tú sabes, de un alto valor. Hay que recordar que en esos años yo no tenía un ingreso suficiente como para permitirme esos lujos, así que la más mínima probabilidad de que pudiera cambiar mi viejo celular por uno como ese me aceleraba un poco. En eso me cayó como balde de agua fría caer en cuentas de que la cosa cada vez estaba más retorcida. ¿Cómo era que habían dado con el número de la persona que me estaba ofreciendo su teléfono? Como te digo, era un cliente regular, tenía viniendo desde siempre. De verdad me parecía imposible que él tuviera algo que ver. La persona en la llamada me dijo que existía un detalle, una condición, pero que confiaba en que yo era un muchacho de mente abierta y que podría comprender que lo que ellos querían de mí no era nada comparado a lo que me iban a dar. Lo primero que tendría que hacer sería firmar mi consentimiento porque sería grabado al momento de recoger el premio. Según ellos, tal video serviría para capturar a cientos de otros incautos a los que les sería ofrecido el mismo regalo. Se supone que estarían filmando un testimonial que diera fe de que se trataba de un concurso real, con premios reales. De esa manera se ganarían la confianza de más gente. Antes de terminar la llamada, me dijeron que llegaría a mi correo una dirección y una contraseña para ir a recoger el regalo. Me quedé mirando la pantalla del celular antes de entregarlo.
No recuerdo si quería ver si se me hacía conocido el número o si algo más iba a suceder. Entregué el teléfono y no di explicación, solo las gracias. Un rato más me quedé en silencio viendo hacia la nada, tratando de decidirme si creía que todo eso era real o si acaso se trataba de una estafa mucho más elaborada. Esperando que fuese auténtico, un golpe de suerte para mí. Cuando me tranquilicé y me cambió la perspectiva, me obsesioné con estar pendiente del correo electrónico, refrescando la página, revisando a cada rato la bandeja de no deseado, desempolvando el acceso a 2 otros correos que utilizo en falsas personalidades. El mensaje nunca llegó. Sentí un poco de decepción porque en mí aún quedaba un poco de esperanza. Terminó mi jornada, pasé a casa a bañarme y me fui directo a la escuela. Antes de mi siguiente turno dormí unas 5 horas, me volví a bañar y me fui al cibercafé a trabajar. Llegué un poco tarde y se supone que Laura me estuvo esperando, pero se tuvo que ir. Bajó la cortina de acero, pero no puso los candados. 20 minutos después de las 9, subí la cortina, abrí el local y entré. En la máquina 3 había una mujer aguardando. Me sacó un susto enorme porque no me la esperaba, no la conocía, nunca la había visto en el local. Llevé mi mochila hasta el escritorio, ya después me acercaría a preguntar si necesitaba algo, pero una cosa me distrajo. Vi algo que me hizo temblar, me puso la piel de gallina y me dejó la espalda empapada de sudor frío. Era un simple pedazo de papel, pero lo importante era que encima estaba siendo detenido por una bala. Antes de revisar el mensaje, levanté la mirada para ver a la mujer que seguramente estaba detrás de ello, pero en el café ya no había nadie. No sé qué te estés imaginando, pero la bala es un tipo de amenaza muy conocida. Esta es la bala que te va a matar. Lo curioso era que la persona que me estaba presionando para hacer el trato tal vez no veía que resultaba muy extraño llegar a tales límites para que yo fuera a recoger un simple premio. Obligar a alguien a aceptar un iPhone. Tal vez yo había sido muy tonto por dejar que la situación avanzara a tal punto, pero tampoco era tan estúpido para no darme cuenta de que había algo muy raro ahí. Escrito con pluma en ese pedazo de papel estaba la dirección del lugar en donde debería presentarme, así como también un número de 4 dígitos, tal vez una contraseña. A partir de este punto ya no me atrevo a decir que esto que pasó fue una coincidencia, porque nada de lo que te estoy contando desde que empecé con este relato lo fue. La dirección, un edificio antiguo cerca del metro Salto del Agua, me quedaba misteriosamente cerca de una distribuidora de material de papelería que tenía que visitar para surtir el negocio. Quería, pero no quería. La verdad tenía un poco de miedo de hacerlo. Lo que me dijeron que tendría que dar a cambio del teléfono no me parecía pago suficiente. Algo más estaban buscando de mí. Al día de hoy me siento muy tonto por haber olvidado tener presente todo lo que sabía de la dark web y con ello adivinar lo que realmente podría pasarme. Les hubiera pedido a mis amigos, a Osvaldo o a Andrés que me acompañaran, pero la verdad es que me daba vergüenza confesarles que estaba muy decidido a arriesgarme a caer en una estafa tan solo por mi codicia de un teléfono nuevo. El día en que fui a recoger la papelería iba muy nervioso, me iban sudando las manos, la espalda, la frente, además llevaba suficiente dinero para comprar los insumos. No más de 5,000 pesos, pero también me pesaba andarlos cargando. Sentí que era peor porque además ni era mi dinero. ¿Y si me lo quitaban? ¿Debería pasar a recoger el premio antes o después de surtirme?
Me escondí el dinero en un calcetín, lo puse de tal manera que no se viera que traía algo ahí, pero por lo mismo resultaba muy incómodo caminar. En todo momento sentía los billetes, lo cual me obligaba a estar pensando todo el tiempo en ello. Antes de pasar por la papelería, recorrí la calle de esquina a esquina. Muy fácil encontré el número que estaba buscando. Me detuve brevemente. Vi que no había timbres ni interfones, más que un teclado numérico. El corazón me latía rapidísimo, casi no podía respirar. Seguí caminando, cojeando un poco por lo que te dije que traía en un zapato. En contraesquina del final de la cuadra vi un edificio que tenía unas jardineras en donde se podía tomar asiento. Me crucé y desde ahí me propuse tranquilizarme, armarme de valor y hacer algo al respecto. El edificio completo se alcanzaba a ver bien desde ese punto. No sé si has entrado a uno de esos edificios del centro histórico. Son muy viejos, muy fríos, son tan grandes que adentro de ellos es fácil perderse. Son vecindades, también bodegas, departamentos, negocios, hoteles clandestinos. Desde afuera se veía que estaba deshabitado. Preocupante, ¿no? Las ventanas rotas o tapiadas con periódico, los muros desnudos, descuidados, semidestruidos. Respiré profundo y coloqué los 4 dígitos que traía escritos en un papel sobre el teclado. Algo zumbó frente a mí y en la parte superior del marco de madera. La pesada puerta se abrió. El portón estaba reforzado con metal, por eso se sentía pesado y fue un poco complicado de empujar. En verdad era una construcción muy grande. Lo primero que vi fue un amplio y oscuro pasillo. Lo que iluminaba un poco el camino era un cubo de luz en un pequeño patio al aire libre a unos 30 metros de la entrada. De camino a las escaleras me encontré con una puerta abierta. La pieza del interior se veía vacía, era amplia, estaba pintada de rosa y como no tenía ventanas, la luz que iluminaba desde lo alto la hacía ver un poco lúgubre. Me asomé al interior para ver si había alguien dentro, para anunciarme o preguntar. En la pared del fondo había una manta que cubría un agujero. Yo no sabía que había un agujero detrás, solo que de pronto se movió eso y alguien salió de ahí. Era un sujeto que venía cargando un maniquí o algo similar. Del otro lado de la pieza parecía que había mucha gente, porque poco después de que salió alguien de detrás de la cortina, se escucharon aplausos. Me imaginé que se trataba de un pequeño foro o un auditorio, aunque viendo las dimensiones de la construcción, bien podría haber sido todo un teatro, incluidas las butacas y el escenario. La persona que salió del agujero, al verme, apresuró el paso. No me pareció que tuviera intenciones de saludarme o de darme información. Se condujo hacia mí como si yo estuviera en un lugar prohibido, por lo que inmediatamente retrocedí. Lo que ese sujeto traía cargando no era un maniquí. De lejos me lo pareció porque su apariencia ya no era humana. Era un cuerpo que no tenía piel, músculo ni carne en las piernas. De la cintura para abajo solo era el esqueleto, los huesos. A pesar de ello, la persona seguía viva. No sonreía, pero no estaba sufriendo. Parecía que se hallaba perdida en un estado de conciencia que le permitía ignorar su horrible existencia, el terror de entender y ver lo que le habían hecho a su cuerpo. Mientras eso veía horrorizado, me cerraron la puerta en la cara.
Después de lo que vi, sentí que se me fue la fuerza y no pude caminar con mi ritmo habitual porque de pronto estaba mareado y me tambaleaba. Jamás había visto algo tan espantoso y macabro. Caminé de vuelta a la salida solo para descubrir que no había manija ni manera de abrir la puerta desde adentro. Me quedé ahí parado sin moverme, fácil 35 minutos. Estaba esperando que alguien entrara o saliera para poderme ir de ahí. Nada de eso sucedió. Cuando por fin vi que alguien apareció a la vuelta de las escaleras, sentí un pequeño alivio. Sin embargo, esa persona pronto sacó una máscara y se la colocó. Ahí fue cuando sentí que ya había valido todo. Llegó por mí, no me saludó, pero amablemente me tomó del brazo y me dijo que lo acompañara, que lo del premio iba a ser rápido para que pudiera irme a hacer mis cosas. Caminé lento, todavía un poco mareado y con náuseas. Subimos unas escaleras, luego otras. Caminamos por lo largo de un pasillo que tenía varias puertas. En todas ellas se oía que había algo o alguien detrás. Estoy seguro de que escuché lamentos, también impresoras trabajando, música de piano, una sierra eléctrica. Entrar a ese lugar fue como bajar 2, 3, 4 niveles más hacia la profundidad de la red. Al final del corredor había una especie de despacho con la puerta abierta. Ahí era donde me iban a entregar el premio. La persona que me acompañó me extendió unas hojas que se suponía era donde yo iba a dar mi consentimiento para que grabaran mi reacción al recibir el premio. No supe ni qué fue lo que firmé. Estaba tan nervioso que a pesar de que me propuse leer el documento, no entendí nada, pero porque no me podía concentrar en nada, estaba muy nervioso. La pieza estaba muy bien iluminada. En ella había 2 cámaras de video montadas en altos trípies, pero ningún camarógrafo, una silla plegable, una mesa vacía y al centro, en un pedestal, la caja del iPhone. La puerta se cerró detrás de mí, pero yo ni siquiera me di cuenta. No noté tampoco que me había quedado completamente solo. Me acerqué a tomar el teléfono, despacio, como si tuviera que actuar de cierta manera, a pesar de que no me habían dado instrucciones al respecto. Cuando tomé la caja, las luces se atenuaron. Las cámaras seguramente ya estaban grabando porque tenían diminutos focos rojos encendidos parpadeando en ellas. 2 cañones con confeti estallaron y me bañaron con papelitos de colores. Luego se escuchó una fanfarria. Estaba confundido, aterrado, sorprendido, todo. De pronto, no sé cómo ni de dónde, empezó a salir un gas que inundó rápidamente la pieza. Sabía que no tenía que inhalarlo, así que aguanté un poco la respiración. No iba a poder resistir para siempre, así que cuando ya no podía más, di una profunda bocanada de aire. Poco a poco comencé a perder la conciencia y todo se puso negro. Según me enteré en algún foro, un mismo servicio tiene distintos costos. Puedes pedir que alguien haga un trabajo sucio por ti y eso tiene un precio. No quieres que se transmita en vivo, tiene otro precio. No quieres dejar rastro de que fuiste tú quien mandó a hacer algo que tú no te atreves a hacer, tiene otro precio. Había un sitio muy famoso en aquellos años, se llamaba Vuela Conmigo. Ahorita que hice memoria sobre esa página, caí en cuentas de todas esas cosas que yo nunca pude ver, porque para poder ver hay que pagar. Mientras más quieres descender, mientras más horribles son las cosas que te provocan malsano placer,
más dinero tienes que invertir. Vuela Conmigo era un sitio relativamente popular porque casi la mitad de su contenido era gratis. ¿Cuántas cosas solo estarán disponibles para las personas más ricas del mundo? Se supone que Vuela Conmigo era el negocio creado por un muchacho y su abuelita. En la parte superior de la página había un carrusel de fotos de ellos dos. En todas esas fotos solo salía la abuela y el nieto en distintas etapas de sus vidas. En una de ellas se veía a la señora cargando al niño en sus brazos, casi recién nacido. En otra se veía a la mujer acostada en una cama con cables conectados a su cuerpo y el muchacho sentado a un lado de ella. En la última foto la mujer estaba cruzada de brazos, acostada en una cama con los ojos cerrados y un par de ramos de flores blancas a uno y otro lado. El sujeto hincado, llorándole. La señora estaba muerta. No sé si para este punto tú ya te estés imaginando qué tipo de servicios ofrecía esta página. La página no tenía dominio. La dirección constaba de puros números, se le conocía como Vuela Conmigo porque ahí podías reservar la compañía de la abuela para no viajar solo en avión. Aplicaba únicamente con una aerolínea que dejó de operar hace unos años, de la cual tampoco recuerdo su nombre ya que era muy pequeña y solo viajaba en Europa y Asia. Alguien en la aerolínea tenía que estar involucrado en ese negocio. Por algo desapareció al mismo tiempo en que lo hizo la página. Casi siempre era un estudiante quien llegaba con el cuerpo. Un estudiante de medicina comprado o chantajeado para empujar a la señora sentada en una silla de ruedas y subirla al avión. La señora, o más bien su cuerpo, tenía su pasaporte y su asiento comprado en el avión. A bordo viajaba también otra persona que iba documentando el viaje, tomándole fotos a la muerta, a las personas que iban a un lado de ella, a quienes empezaban a sospechar que se trataba de un cadáver. La abuela estaba embalsamada. Quienes tuvieron la oportunidad de ver fotos o videos de los viajes saben de lo que hablo. El cuerpo no estaba en buen estado, el trabajo de momificación no era el mejor. Los ojos se veían antinaturales, además de que nunca parpadeaba, no hablaba, no se le hinchaba el pecho con la respiración y obviamente no se movía en todo el vuelo. No hay evidencia documental al respecto, pero se cuenta que la razón por la que se terminó el servicio de acompañamiento fue porque en un viaje a mitad de camino hubo una turbulencia que sacudió la aeronave. Uno de los compartimentos superiores se abrió, una maleta se salió y le cayó encima a la señora. Como resultado, la cabeza se desprendió y se fue rodando hasta el frente. Una cabeza rodando en el pasillo central de un avión. ¿Por qué no salió en las noticias? Porque nada sale en las noticias. Hay noticieros de la red oscura, programas con conductores encapuchados y voces distorsionadas, periodistas que cubren los hechos más viles, inverosímiles, perturbadores. En el mundo suceden unas cosas que no te puedes imaginar, hechos que provocarían colapsos nerviosos en todo el mundo, que no pueden o deben salir a la luz. Había un video en donde se hacía un experimento. ¿Qué pasaría si una persona se mantuviera despierta durante 100 días? Había un video que documentaba eso. Parecía ser una recámara de fantasía, las paredes eran rosas, había dibujos de princesas, muñecas, un tocador, una sillita y una televisión. No había cama ni colchón. Para lo que se iba a ver a través de las cámaras, ese mueble no era necesario. El sujeto estaría 100 días sin dormir.
Parecía el cuarto de una casa, sin embargo no era otra cosa más que un laboratorio. No tenía ventanas, no había relojes, no existía manera de saber si afuera era de día o era de noche. Las luces estarían encendidas las 24 horas del día. La televisión también. Lo único que se transmitía en la televisión de manera ininterrumpida eran completas grabaciones de cirugías, toda clase de procedimientos quirúrgicos, desde los más sencillos hasta otros que se realizan en quirófanos clandestinos. La persona empezó a alucinar en el 5.º día sin poder dormir. Empezó a contar la historia de su vida. Primero dijo las cosas buenas y luego dijo las cosas malas. Admitió haber cometido delitos muy graves en contra de varias personas. Delitos que te harían pensar que debería haber un castigo más fuerte que la cárcel. A partir del 6.º día comenzó a platicar con personas que solo él veía. Dejó de comer, empezó a arañar las paredes, se arrancó las uñas, destruyó a mordidas los juguetes. Con estos juguetes hizo extrañas esculturas que, a decir verdad, eran fascinantes. Algo que solo podría ser concebido en una mente que está perdiendo la cordura, el control, la conciencia. Una mente que está descendiendo lentamente y en espiral hacia la locura, hacia un mundo escondido en alguna parte de nuestro cerebro. Después del primer mes, su apariencia empezó a cambiar. Los cambios eran graduales, imperceptibles, pero si se comparaba una imagen tomada el día en que entró con la del día 61, mostraban diferencias tan aterradoras que parecía una persona completamente distinta. Llenó las paredes con frases en un idioma inexistente. Había medicinas que le estaban siendo suministradas para que no se quedara dormido y un montón de estímulos ambientales para que estuviera siempre en alerta. De pronto se encendían sirenas en el techo o la televisión elevaba su volumen al máximo. Luces de estrobo, baños de agua helada, cortesía de las fuentes para incendios en el techo. Baños de agua helada, cortesía de las fuentes para incendios en el techo. Un día el sujeto se paró frente a la cámara y contó cómo era el infierno. Describió cada uno de los pisos, dijo que era un lugar que parecía un edificio con una infinidad de escaleras que bajaban, cámaras y corredores de concreto. Ese día dijo que ya estaba listo para volver a cambiar su cuerpo. La segunda vez no fue como la primera. Basándose en la programación ininterrumpida de aquella televisión rosa, el sujeto abrió un cajoncito del tocador y de ahí sacó instrumental quirúrgico. Se acostó en el suelo y procedió a operarse a sí mismo. Actuaba como si una voz le estuviera diciendo qué hacer. Tal vez la voz del doctor que en los videos de operaciones describía el procedimiento. Seguro ya la tenía instalada en su cabeza. Comenzó con las operaciones básicas y luego se fue hacia lo más complicado. Exactamente en el día 100, murió. Murió porque su corazón se quedó sin sangre que bombeara todos los sistemas del cuerpo. Aún así, se logró amputar ambas piernas, extraer todos sus dientes y muelas y sacarse los ojos. No lograba recordar cuánto tiempo pasó. Sabía que era de noche. No sé por qué algo me hizo creer que habían pasado varios días desde que entré en aquel edificio donde todo salió mal. Tenía recuerdos que de pronto me venían a la mente como si hubieran sido pesadillas. Iba en una camioneta, acostado y amarrado. Me cargaron, me arrastraron, me llevaron por lugares donde había mucho ruido y afuera llovía.
Las gotas de lluvia mojaron mi rostro, mi ropa, mi cuerpo. De seguro era por eso que aún tenía la ropa húmeda. Tal vez no pasó ni un día entero. Lo segundo que noté fue que olía muy feo, como a podrido, un hedor muy parecido al de la carne en descomposición. Poco a poco cobré conciencia, pude abrir bien los ojos, pero aún me sentí confundido, mareado y veía todo un poco borroso. Me quise levantar, pero estaba muy débil. De pronto se me vino encima un pensamiento que inmediatamente me congeló. El corazón me empezó a latir rapidísimo, respirar se me hizo muy difícil. He sido privado de mi libertad e inevitablemente me van a matar. Poco a poco empecé a recordar todo lo que pasó, cómo llegué ahí. Lo primero, que ya se me había hecho vicio entrar a la dark web. La segunda, utilicé un servicio que ofrecían en un foro prohibido. Ocupé créditos que ellos me regalaron para hacer un pedido. Te consigo lo que sea, dijeron. Ocupé los créditos para comprar algo que francamente me da vergüenza recordar. Pensé que no iba a funcionar, pero funcionó. A los días llegó el paquete, lo entregó un sujeto en una moto quien obligó a otra persona a dármelo en las manos. Déjame hacer un paréntesis. Esto nunca ha salido en las noticias, pero en los foros de la dark web te enteras. Así es como entregan paquetes bomba. Escogen a un ciudadano al azar, hablan con él, lo amenazan. Debes saber que en la red existe la información de todos. Si sabes buscar, puedes encontrar vida y obra de cada uno de nosotros. No creas que hablo de las cosas que compartes en redes, del video en el lugar a donde fuiste con tu hermana en tu cumpleaños, de la foto con la bolsa que le compraste a tu mamá. Las bases de datos están a la venta o de manera gratuita, si es que sabes buscar. Tu historial médico, tus ubicaciones, tus datos fiscales, todos y cada uno de los registros que has hecho a lo largo de tu vida. Aquella información que el gobierno tiene de ti, eso también lo puedes consultar si es que sabes buscar. Escogen a un ciudadano al azar, un día podría ser yo o podría ser tú, se aproximan a ti y te hablan de tu mamá, te dicen que ellos saben que sale a las 8 del hospital donde trabaja. Si no haces esto, a ella le hago aquello. Como te repito, esto no sale en las noticias, pero pasa muy seguido. Esa persona a la que están obligando a llevar el paquete, lleva en las manos un explosivo. Le han dado indicaciones de cómo encontrar al destinatario, santo y seña de dónde hallar y cómo llegar hasta la persona para la que han contratado el servicio. El desafortunado o la desafortunada que fue elegida en un momento llega con el objetivo, con el blanco que recibirá la muerte instantánea. Seguramente se están comunicando con esa persona por medio de un celular. El mensajero entrega y entonces la gran explosión. No salen las noticias porque casi siempre el principal involucrado es una persona poderosa. En un instante, el que entrega y el que recibe se vuelven una nube de polvo y de restos. Lo único que te puedo recomendar para que no te pase es que nunca hables con desconocidos. Cuando veas que se te van acercando, corre. Poco a poco me vienen más recuerdos a la mente, el anuncio de que me había ganado un iPhone, las llamadas telefónicas que empecé a recibir por darle sin querer clic al enlace. Acudí a una cita en un edificio en el centro histórico y entré. Tenía esperanzas de que fuera cierto lo del regalo. Tenía 16 o 17 años y mucha curiosidad por ver a dónde me estaban conduciendo las personas detrás del anuncio. Entré a un despacho medio vacío con cámaras que grababan la supuesta entrega del premio. Cuando lo tuve en las manos, no sé de dónde salió un gas que inundó la pieza y que me hizo quedarme dormido.
Por fortuna no estaba encadenado o amarrado. Faltaría ver si me encontraba encerrado en un lugar del que no hubiera podido salir. Pensarlo me puso el corazón al 1000. Me levanté un poco y miré a mis alrededores, casi seguro de que había una persona vigilándome, mirando mis espaldas. ¿Te acuerdas que te dije que olía muy feo? Pues en ese momento descubrí que no estaba solo. Acostado a un lado de mí había un hombre muerto, un cuerpo en muy mal estado. Me levanté rápido y por eso la cabeza me empezó a dar vueltas. Sentí que me iba a caer y también sentía que iba a vomitar. Me alejé de la cama en donde había aparecido y caminé en un espacio amplio, con sillas, mesas, sillones, reflectores apagados, cajas, maletas, pero ninguna otra persona viva, corrijo. Y si solo me habían ido a dejar a un lugar remoto, no se oía ningún ruido a los alrededores. Todas las lámparas estaban apagadas, pero la luz que entraba de fuera por las ventanas a lo alto me dejaron ver que estaba en algo que parecía un estudio de grabación. El lugar era una nave como de almacén, grande hacia los lados y hacia arriba. Ahí debieron haberse grabado las producciones mexicanas más conocidas, la gran multitud de videos prohibidos que viven en lo más profundo de la internet. Había mesas con correas y cinturones para inmovilizar personas, manchas asquerosas y pestilentes en dichas mesas y en el suelo. Vi demasiados aparatos de tortura y herramientas, pero también había pequeños sets bien armados como los de los estudios profesionales. Había un consultorio de dentista con todo y su bandeja con instrumental, su lámpara, las autoclaves, los diagramas informativos en las paredes y obvio no podía faltar una seca mancha de sangre en el sillón. De pronto escuché que se abrió una puerta a varios metros de mí. Había muchos lugares donde esconderse, pero eso no sirvió de nada porque el teléfono que tenía en el pantalón sonó delatando mi ubicación. Hola, mi estimado. Me debes 8,600 créditos. En ese momento no lo entendí, pero era la misma cantidad que en el foro pedían por un iPhone. No me lo gané, me lo estaban cobrando. No respondí, no sabía qué decir. ¿Me vas a empezar a pagar? Por mí fueron 2 personas, un hombre y una mujer. Ambos tenían máscaras de plástico cubriéndoles el rostro. Me llevaron hasta una sección del foro en donde había una cocina. Al ver el set me vinieron a la mente pensamientos horribles, a imaginarme toda la clase de clientes que tienen esos foros del bajo internet. Los reflectores de la cocina se encendieron y entonces la pude ver mucho mejor. El horno, la estufa, los utensilios, los muebles, todo era de los años 60. Antes de ver en vivo el estudio, recordé que ya había oído de un video de la Red Profunda en donde salía de fondo esa cocina antigua. No creo que se pueda decir explícitamente de qué era el video. Confórmate con saber que te hubiera dejado en shock. No sabes lo mal que me estaba sintiendo físicamente, porque claro que me pasó por la mente la idea de que me iban a matar ahí mismo, frente a las cámaras, ante una audiencia fantasma. Tranquilo, si te estoy contando esta historia es porque no me llevaron hasta ahí para hacerme daño o para torturarme, sino para ver lo que iban a cocinar. Encendieron las cámaras. Entiendo que hay de clientes a clientes y me parece que esa clase de videos son para gente con un muy alto poder adquisitivo.
La producción era bastante buena. Tenían 3 tomas distintas, una de izquierda, una de derecha y otra desde la parte de arriba de la mesa de preparación. Me di cuenta de que habían empezado a grabar porque un foco rojo se encendió a un lado de mí. Al minuto llegó una mujer que vestía un saco verde, rígido, como los que se usaban como vestimenta formal en los 60s, y una falda gris. Ella no tenía una máscara, pero aún así no se le podía distinguir el rostro. Tenía la cara deformada por largas tiras de diurex que le daban vueltas alrededor de la cabeza. Solo tenía agujeros en los ojos y en la nariz. A lo lejos se escuchaba una sierra. Me preguntaba si ella era parte del equipo de producción o una más de aquellas personas que nos estaban obligando a hacer cosas. Eso lo descubriría un poco más adelante cuando viera que le estaba costando mucho trabajo cocinar lo que tenía en la mesa. De pronto la producción le entregó una hielera en donde venían los ingredientes. En la mesa había una hoja de receta, la cual ella tenía que revisar a cada rato levantándola porque era difícil mover la cabeza con toda la cinta que tenía encima. Lo que había en la hielera era materia en descomposición, restos. La mujer no pudo evitar volver el estómago cuando abrió la tapa del contenedor. Se hizo un corte en la toma, alguien de producción fue a hablar con la persona, la tomaron fuerte del brazo y le dijeron varias cosas al oído. Le mostraron una foto en un celular que le hizo dar un grito de horror. De seguro la amenazaron con hacerle algo a alguien de su familia o cualquier otro tipo de chantaje efectivo. Me quedó claro que esta persona era una profesional por la técnica que empleaba para cocinar esa porquería. No quería ver, pero la primera vez que me volteé o cerré los ojos, me pusieron un tubo frío en la cara. Yo no vomitaba nada porque no tenía nada en el estómago. Primero abundó en el ambiente un olor sabroso, pero después, cuando la cocinera utilizó la licuadora, todo se volvió una insoportable pestilencia. A ella le dieron una pequeña pinza para que se tapara la nariz, porque por momentos no podía controlar las arcadas que le provocaba el hedor. ¿Te imaginas lo que significaría esta escena si te pones a pensar que tal vez ella tenía alguna relación con lo que estaba? Olvídalo. Te lo estoy resumiendo bastante, pero fueron casi 2 horas. Picaba, hervía, molía, cortaba, probaba, era obligada a probar. Metió al horno, sirvió. Se terminó la grabación, se llevaron a la muchacha, levantaron las cámaras pues empezarían de inmediato con la edición del video. Me levantaron de mi asiento y me condujeron con los que iban a terminar el video a un pequeño estudio con una computadora. Al momento no me habían explicado nada de lo que estaban haciendo conmigo, pero poco a poco fui entendiendo. Estaban conectando las cámaras a la computadora cuando a lo lejos se escuchó un balazo, luego aplausos. Estuve 2 horas viendo con horror cómo editaban el video de cocina que grabaron momentos atrás. Vi que le sobrepusieron algo de texto, pero en letras pequeñas que yo no alcanzaba a ver desde donde estaba. Tal vez los ingredientes y los pasos. Al final, la foto de una persona y un letrero de feliz cumpleaños. No sé por qué, pero casi estoy seguro de que el ingrediente principal fue el hombre muerto que estaba tirado a un lado mío cuando desperté. No pensé que fuera a enterarme del completo trasfondo de ese video. No creí que fuera a conocer al cliente, pero entonces en el teléfono me volvió a llegar un mensaje. Así me vas a pagar una parte, entregando este paquete. Luego me mandaron una foto de mi hermana que no quiero describir.
Después me enteré que solo había sido un montaje, una edición, porque a mi hermana nunca la tocaron ni le hicieron nada, pero en ese momento eso se sintió muy real. Me iban a llevar en una camioneta y yo iba a llevar el platillo. Querían que yo hiciera la entrega a la persona, querían que yo diera la horrenda, la macabra noticia. Todo el tiempo de camino me fui temblando, sudando, pensando en que en cualquier momento podría llegarme mi hora. Nada me garantizaba que no fuera a ser apartado de pronto y ejecutado como parte de todo esto. Además, esas personas tenían armas largas y cortas. Yo no iba a poder escaparme de ellos. Llegamos a una casa en una colonia que tenía calles muy amplias, de subida y de bajada, de las zonas más exclusivas de la ciudad. Entramos con la camioneta a una propiedad donde ya nos estaban esperando. Era una casa lujosa, un jardín enorme, varios carros del año en la cochera, techos altos y decoraciones costosas. No tenían personal de servicio porque seguramente estaban preparando un evento súper privado. Eso era lo que podía ver mientras más avanzaba al interior de la casona. Lo que llevaba entre manos venía dentro de un recipiente de vidrio y este a su vez en una caja de regalo. Eso seguro fue un servicio de más de 500,000 pesos. Llegamos a un comedor muy amplio, muy lujoso. Ahí había una pantalla encendida y 3 personas atadas a sus sillas mirando la televisión. En ella se estaba reproduciendo el video de la preparación de la comida. Se veía que todos ahí eran familiares y que tenían problemas muy fuertes. Estaban demostrando que unos eran más poderosos que otros. Claramente los que estaban atados eran los que las llevaban de perder. No solo los hicieron ver la grabación, los obligaron a comer una buena porción de la preparación. Creí que eso había sido lo más turbio que presencié en mi vida, pero me involucré en muchas más otras cosas horribles, pues no me pude liberar esa noche. Seguía debiendo y seguía preso, controlado, escoltado para que no me escapara. No quiero abundar en detalles porque eso que me hicieron presenciar me tiene traumado hasta el día de hoy. Lo que sucedió en ese comedor fue demoníaco. Un mensaje de texto llegó cuando me llevaron de vuelta a la camioneta. Ahora me debes un poco menos. Solo me restaron 1,000 créditos. No regresamos al foro, me llevaron a un lugar apartado, lejano. Tomamos una recta, creo adivinar que nos fuimos por toda la avenida central hacia Ecatepec. Llegamos a una colonia de la periferia, con baldíos, calles desiertas, extensas canchas de fútbol llanero. Entre tantas casas pequeñas había un conjunto de unidades habitacionales. Ahí fue donde nos estacionamos. Dormiríamos 4 personas en un departamento que, al igual que el foro y que la camioneta, olían horrible. En una recámara nos acomodamos 2 personas. Antes de cerrar las puertas con llave, nos dieron de cenar. ¿Tú confiarías en comer algo de lo que te dieran estas personas? En fin, tenía demasiada hambre. No me di cuenta hasta el día siguiente, pero por la comida me aumentaron 50 créditos a la deuda. Todo el día había estado pensando en el dinero que traía en el calcetín, el dinero de la papelería. Me acordé porque en un momento lo dejé de sentir. Mi cuerpo justo se había acostumbrado a la molestia. ¿Podría comprar créditos a cambio de dinero en efectivo? Le pregunté a mi compañero de cuarto si trabajaba ahí o si tenía también deudas con la persona que operaba todo el negocio. Aquel que me mandaba mensajes de texto a mi nuevo iPhone. Yo estaba endrogado por un teléfono celular, pero él por unas fotografías.
Las descargó de un foro, lo rastrearon y ahora lo estaban chantajeando. En la dark web hay cosas horribles en venta, así como castigos para aquellos que las compran y no protegen su identidad. No quise saber qué tipo de fotos, pero lo estaban obligando a hacer cosas a cambio de no revelar el historial de esta persona. Creo que esto es suficiente para que te des una idea de lo que esta persona andaba buscando en lo profundo del internet. No puedes comprar créditos con dinero. Hay que devolver el favor con muchos favores, me dijo el sujeto. Antes de irme a dormir me di cuenta de que esta persona que compartió cuarto conmigo era una figura pública. Nunca me permitió que viera bien su rostro, pero su voz se me hacía bastante conocida. Con razón lo tenían bien agarrado de los huevos y lo estaban obligando a hacer lo que fuese necesario. Dormimos todo el día. Por ahí de las 4 de la tarde nos volvieron a dar de comer y a las 6 fueron a recogernos. Llegaron por nosotros en otra camioneta. Cuando nos subimos, una persona nos dio a cada uno una bolsa de plástico con ropa. La mía olía horrible. Cuando la saqué, porque se supone que nos la teníamos que poner, me di cuenta de varias cosas que me parecieron perturbadoras y asquerosas. La primera, que era un disfraz de payaso. La segunda, que dichas prendas olían feo, pero porque estaban como podridas, como si se las hubieran quitado a un muerto. Anduvimos por toda la ciudad. Siento que fuimos de un extremo al otro. En el trayecto hicimos varias paradas para dejar paquetes. Por ahí de las 11 de la noche, por fin llegamos a una casa en la colonia Coyoacán. Creo que antes de llegar nos estuvieron dando vueltas para desorientarnos, pero yo conocía muy bien esa calle, así que pude identificar bien dónde me encontraba. Nos hicieron bajarnos de la camioneta, nos pararon frente a un portón de madera en una casa que desde afuera se veía muy grande. Un carro llegó y de él bajó alguien que estoy muy seguro de que conocía a los dueños de la propiedad, alguien que debió ser un familiar de las personas, pues por algo tenía las llaves. Nos abrió el portón y se fue de inmediato. Me faltó decirte que antes de que nos bajaran de la camioneta, alguien nos maquilló las caras. No sabíamos qué íbamos a hacer con esos disfraces de payasos. Entra a la casa. Vas a matar a alguien. ¿Alguna vez escuchaste hablar de una película llamada Los payasos son personas tristes? Lo más probable es que nunca la hayas visto. Se trataba de un filme impactante y grotesco de casi 16 horas de duración. Al día de hoy es imposible de hallar, a pesar de que, a diferencia de aquel entonces, ahora es mucho más fácil descargar un archivo tan pesado y tan largo como ese. Te estoy contando esto porque yo lo vi una parte. Con la modesta velocidad de descarga que había en el café internet, tuve que dejarlo un día y una noche entera bajando. Quiero hablarte de su contenido porque sé que tiene que ver con lo que ocurrió conmigo aquella noche. Ojalá algún día vuelva a tener estómago para reunir todas esas historias que conozco al respecto de lo que vi en aquellas noches de ocio conectado a los servidores de la red oscura. No sé si a esa película le hacía falta el inicio, pero comenzaba abruptamente, sin títulos ni introducciones. Una imagen aparecía de pronto en la pantalla, 3 hombres sentados en 3 sillas frente a una amplia mesa. Estos 3 hombres estaban disfrazados de payasos. El audio era horrible, pero por fortuna estaba subtitulado. ¿Sabes cuál fue la primera escalofriante sorpresa que me llevé al ver tal video? Que a diferencia de todos aquellos perturbadores videos bastante conocidos, este fue filmado en la Ciudad de México, específicamente en la Colonia Obrera.
Lo sé porque todo el tiempo se escuchaba el pasar de los trenes del metro, también porque desde la ventana se lograba ver un edificio muy conocido de la avenida San Antonio Abad. Estas 3 personas ostentaban signos de violencia. Se veía que habían sido fuertemente golpeados, pues debajo del maquillaje la cara estaba hinchada y la piel reventada. Los trajes tenían sangre seca y sangre fresca. Antes de pasar a la acción, la cámara se levantó de su sitio y exploró la pieza, la habitación en donde estaban grabando. Era una recámara pintada de rosa con repisas colmadas de muñecas, peluches y juguetes, además de unos cuantos pósters en las paredes que demostraba que se trataba del cuarto de una niña. Había una litera. En la parte de arriba no dormía nadie. En la de abajo, por otro lado, había un bulto bajo las cobijas. Lo que estaba a punto de ocurrir era una especie de concurso. Era evidente que aquellas 3 personas se encontraban ahí en contra de su voluntad. En sus caras se veía que estaban siendo obligadas a actuar, a obedecer, pero en veces también salía a cuadro la persona que se encontraba todo el tiempo apuntándoles con un arma. La persona que portaba la máscara llevó a la mesa 12 botellas de vidrio, hasta el tope de llenas. 2 de esas botellas tenían alcohol puro, las otras 2 contenían líquidos oscuros, uno de ellos relleno con una bebida espesa y asquerosa, y la otra, me temo que con sangre. El primero de los 3 que terminara de beberse lo que tenía enfrente sería liberado inmediatamente. Los otros 2 pasarían a una segunda ronda. Lo que sucede a continuación es impactante y difícil de ver. Tras el banderazo de inicio, con evidente desesperación, los 3 se llevaron a la boca las botellas y comenzaron a beber. El payaso rojo no dejó de tragar de la botella de alcohol hasta que le dio fondo. Luego se bebió la que tenía sangre. A través de la pantalla era imposible percibir el olor que abundaba en la recámara, pero puedes darte una idea. Los demás participantes también hicieron su esfuerzo, pero iban muy abajo y muy atrás en la competencia. Al payaso rojo le escurrían gruesos y espesos hilos marrones de la boca, manchando el traje y la mesa. Dejaría la segunda botella de alcohol para el final. Con decisión tomó la que contenía una sustancia gris con rojo y se la llevó a los labios. Lo que salió de ahí eran putrefactos pedazos de carne y vísceras. Te estoy resumiendo lo que ocurría en la pantalla, pues en realidad fue un asqueroso festín de tripas, de eructos, arcadas, cascadas de vómito rojizo y lamentos. El sujeto en el traje de payaso rojo se veía mal desde el inicio, sin embargo logró terminarse las primeras 3 botellas antes de que los demás pasaran de la segunda. Tambaleándose y con temblores en la mano y espasmos en el cuerpo, se bebió el alcohol. Alcanzó a poner el recipiente en la mesa y entonces se empezó a ir de lado. Cayó al suelo y empezó a convulsionar. La cámara lo captó todo. En cuadro permaneció esta persona hasta que dejó de moverse, hasta que se ahogó con su propia lengua, pues nadie se acercó a ayudar. Fanfarrias y cañones de confeti, ¿dónde más he visto eso? La frase "tenemos un ganador" bailaba y temblaba sobre la pantalla. Ahora te has de preguntar qué justificaba las 16 horas de duración del video. Al ganador lo levantan del suelo mientras se llevan a los otros 2 participantes, colocan el cuerpo sin vida en una silla, le levantan el brazo como señal de victoria y lo coronan. Hicieron una promesa y la van a cumplir. Fue el primero en terminar el reto y será liberado. Frente a la cámara suben al payaso a una camioneta y lo sacan del domicilio. Hay varias tomas del sujeto con la cabeza asomada por la ventana del vehículo, como si estuviera saboreando su libertad.
En esos momentos es cuando se confirma que, evidentemente, la casa donde grabaron se encontraba en la colonia obrera, muy cerca del inicio de la calzada de Tlalpan. El viaje es largo y completo es documentado. La curiosidad malsana me hizo quedarme a ver lo que iban a hacer con el cuerpo. Lo llevaron a un parque de diversiones que ya no existe al día de hoy, al norte por las torres de satélite. Algo que me perturba es recordar cómo es que todo esto fue grabado a plena luz del día, sin temor de que alguien se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo. La camioneta ingresó al parque por una de las entradas traseras sin problema alguno. El conductor habló con una persona que ayudó a trasladar el cuerpo. Lo cargaron en hombros y lo metieron a la casa del terror. Lo sentaron en una silla y lo amarraron para que no se fuera a caer. El payaso muerto fue colocado en una parte del recorrido. Una cámara fija, estática, grabó todo un día de encuentros con visitantes del parque. Creo que de todos los espantos que había en esa atracción, el único que era real, que debería causar horror, fue el que menos llamó la atención, pues pasó casi completamente desapercibido. Nunca vi las 14 horas de video en donde no pasaba prácticamente nada. Seguramente en algún punto alguien se acercaba un poco a interactuar, pues rumbo al final, la cara del payaso miraba hacia la cámara. ¿Sabes por qué me acordé de esto que te acabo de contar? Porque espero que recuerdes que a mí y a otro sujeto nos vistieron de payasos, nos maquillaron y nos fueron a dejar ante la entrada de una casa en Coyoacán. Te había mencionado que mi traje olía muy mal. Creo que era el traje del payaso rojo, que a nadie se le ocurrió lavarlo. Era el que yo llevaba puesto aquella noche. También te lo conté para que sepas todo lo que pasó por mi mente en el momento en que me pusieron el traje. Estaba temblando, jadeando y aterrado pensando en que me iban a obligar a participar en una competencia como la que quedó grabada en aquel filme de 16 horas. Cuando me llegó el mensaje diciéndome lo que iba a hacer, me tranquilicé un poco a pesar de que me estaban dando instrucciones de matar a alguien. Una persona llegó en un carro, bajó, nos abrió la puerta y se fue. Cuando nos hicieron entrar a la casa nos dijeron lo que íbamos a hacer, pero no nos dijeron cómo lo íbamos a hacer. Sé que suena horrible y que tal vez no debería estar escribiendo esto, admitiendo lo que hice aquella noche, pero escucha, lo que sucedió fue muy distinto a lo que te estás imaginando. No contábamos con armas como tal, tampoco sabíamos por qué estábamos vestidos de payasos, ni siquiera nos imaginábamos quiénes eran las personas a las que íbamos a sorprender. Tal vez ellas estarían preparadas y nosotros seríamos las víctimas. Entramos a una propiedad muy grande, con patios amplios y oscuros. No fue difícil entrar a la casa, pero como no teníamos llaves, tuvimos que descifrar la manera de hacerlo. Con solo correr un vidrio y meter la mano fue suficiente para abrir. La puerta hizo un rechinido horrible y tan fuerte que casi estaba seguro que despertaría a los habitantes de la casa. Al parecer, nada sucedió. El primer susto nos lo llevamos nosotros porque no esperábamos encontrarnos a alguien en la sala justo en el momento en que nuestras miradas se acostumbraron a la oscuridad. Había una mujer sentada en un sillón. Tenía los ojos abiertos, pero no se movía. Sobre sus piernas descansaba una escopeta que seguramente levantaría en cualquier momento. Cuando lo vi y cuando entendí lo que me podría pasar en cualquier instante, se me fue el corazón al estómago.
Permanecimos inmóviles hasta que nos dimos cuenta de que la persona que teníamos enfrente no se movía ni se iba a mover, no era real, no estaba viva. Había algo en ella que la delató cuando pusimos atención, minutos después de estar suplicando que nos perdonara la vida. Era una mujer disecada. Sus ojos eran de vidrio, su piel estaba seca igual que el pelo. La eterna expresión que quedó plasmada en su rostro era inquietante pero artificial. Me retracto en lo que acabo de decir, si era real, si era una persona que alguna vez estuvo viva. ¿A qué mente tan retorcida se le habría ocurrido hacer algo así? Lo siguiente que notamos al interior de esa casa era que había demasiadas armas, grandes colecciones que iban desde pistolas pequeñas, armas grandes, medianas y espadas. No fue fácil hacerse de valor para entrar a la casa y hacer lo que se suponía que teníamos que hacer, pero ahora que vimos a lo que nos estábamos a punto de enfrentar, nos dio más miedo y nos sentimos más intranquilos. ¿Podríamos salir corriendo de esa casa? Mi compañero lo intentó, me dejó a media sala inspeccionando a la persona muerta que lo miró marcharse, pues sus ojos inertes apuntaban hacia la puerta de entrada. Lo escuché salir al patio y luego abrir el portón que daba a la calle. No pasaron ni 30 segundos cuando escuché impactos de bala provenientes del exterior. Le dieron, lo hirieron, lo terminaron. No tienes una idea del nivel de tensión, nervios e inquietud. No sé si recuerdas que te dije que mi compañero se trataba de una persona conocida. No te voy a decir quién era, pero haz cuentas, que famoso desapareció misteriosamente en el 2010. En el piso de arriba se escucharon ruidos también. Quien vivía ahí ahora sí estaba despierto. Me quedé petrificado porque sabía que si esa persona bajaba, lo haría bien armada. Miré a mis alrededores buscando algo con que defenderme. Probablemente por eso me habían mandado sin armas, porque sabían bien que adentro podría conseguir una o muchas. Hasta ese momento no había visto si había cámaras, si estaba formando parte de algún tipo de perturbadora transmisión en tiempo real, de entretenimiento para gente enferma. La verdad es que no sé por qué hasta entonces, entre las penumbras comencé a notar que había muchas otras personas mirándome, como una audiencia. La sala y el comedor eran muy grandes, así que había espacio para gente sentada o de pie, unos recargados en una barra y otros asomándose desde otras piezas, de la cocina, por ejemplo. Aquel sitio era algo así como un museo de cera, pero cerrado al público y con la escalofriante diferencia de que todas aquellas personas algún día estuvieron vivas. Sabía que todos esos eran cuerpos inertes, pero aún así me daba miedo acercarme a ellos, acercarme a tomar un cuchillo, una ballesta o un rifle. Lo primero que se me ocurrió, pero solo porque me encontraba muy cerca de ella, fue tomar la escopeta que tenía la mujer en el sillón, la primera persona que vi al entrar a la casa. Sentí escalofríos cuando levanté el arma porque sentí una fuerza que trató de arrebatármela, como si la persona ante mí lo estuviera haciendo. Fue un susto pasajero hasta que me di cuenta de que eran hilos lo que sujetaban a la escopeta. Entonces la jalé un poco más. Yo no lo podía creer, yo jamás lo hubiera imaginado, pero esto accionó un mecanismo que hizo que se encendieran las luces. Si creías que las personas disecadas de la sala estaban ahí nomás porque sí, te equivocas. También se puso música en un tocadiscos, se prendieron unas bocinas y se empezaron a escuchar risas y murmullos que simulaban una fiesta donde estaban incluidas todas las personas que se encontraban en la sala y en el comedor.
Fue algo siniestro y a la vez confuso. Parecía un pequeño teatro, un diorama como el de los museos, una galería que cobra vida con tan solo depositar un par de monedas. No supe cómo hacer para detenerlo, era mucho ruido y yo ya sabía que arriba había alguien despierto. En cualquier momento la persona bajaría a liquidarme. Regresé el arma a su lugar, a los brazos y las piernas de la mujer, pero la música no se silenció. Los cuerpos disecados se movían sobre su mismo eje, se inclinaban, bailaban un poco, se sacudían. Aquella escena era terrorífica, por decirlo menos. Entonces el dueño de la casa apareció. Tal y como lo había pronosticado, venía empuñando un rifle automático, un arma con gran poder letal. Era un hombre de unos 50 y tantos años que seguramente me hubiera descargado todo el cartucho, de no ser porque en mí vio algo que lo dejó mudo e inmóvil. Le tenía miedo, pavor a los payasos. Y yo no solo estaba disfrazado como uno de ellos, él me había encontrado a mitad de la noche en su casa, enfundado en un horrible disfraz pestilente y lleno de sangre. El sujeto palideció en un instante. Jamás había visto a una persona que manifestara tanto miedo y tanto horror ante algo que estuviera viendo, ni siquiera en los videos de la red oscura. En menos de un minuto cayó al suelo y murió de un infarto fulminante. Tenía miedo de salir a la calle, tenía miedo de permanecer ahí. Aquel sujeto murió ante mis ojos. Esos recuerdos me atormentan demasiado, aunque sé que no hubiera podido hacer nada para ayudarlo, pues mi propósito no era ese. Acercarme a auxiliarlo hubiera resultado contraproducente. Hubiera acelerado el proceso de muerte, pues yo había acudido a ese lugar porque el dueño le tenía pavor a los payasos. Tuve miedo de salir a la calle y sufrir la misma suerte que mi compañero. Saqué el teléfono celular y mandé un mensaje avisando que el acto había sido consumado. La persona recién fallecida estaba tendida sobre los primeros escalones que conducían a la planta alta. A un lado de él me tuve que sentar para tomar una fotografía y enviarla como prueba. Fue entonces que me dejaron salir de esa casa. De camino a las bodegas me enteré de que quien contrató el servicio era un sobrino del dueño. Quería quedarse con la casa, pero no veía manera de adelantar lo inevitable, especialmente porque aquel sujeto vivía en una casa llena de armas. Además, quería hacer que todo pareciera un accidente o un simple infarto. En el último lugar en el que estuve eran unas bodegas de ropa importada. Por todos lados había altos estantes, racks, maletas, pilas de chamarras, vestidos y trajes, máquinas para empaquetar, cajas, bolsas y accesorios. En ese momento estaba tan asustado y ensimismado por los días intensos que había vivido que no podía hacer que mi mente descansara y se pusiera a atar cabos o a buscar una conexión. Sé que la gente que merodea lo más profundo de la red es muy poderosa, especialmente porque ahí se mueve mucho dinero, pero había algo muy preocupante que yo nunca cuestioné. ¿Cómo era que sabían tanto de mí? ¿Cómo es que se les hizo tan fácil llegar hasta el fondo, tener toda mi información? Antes, déjame te doy uno de los mejores consejos. Mientras menos información tuya haya en línea, es mejor. En el momento en que presionas publicar, estás dejando una huella que no se va a borrar jamás. Internet es para siempre. El caso es que en la bodega, además de los montones de ropa costosa, había unos salones con servidores de computadoras. Era ese el lugar que almacenaba una o varias páginas, uno o varios foros con servicios ilegales. Esos eran servidores de la Dark Web. Me dejaron salir cuando amaneció.
Debo confesar que pensé que ese momento no llegaría jamás, incluso aun cuando iba caminando por las calles en busca de transporte, seguía mirando por encima del hombro pensando en que alguien venía tras de mis pasos. Cuando llegué a casa, mi madre se emocionó de verme, pero no estaba preocupada. Yo corrí al cuarto a ver si mi hermana estaba bien, no tenía ningún rasguño como en la foto que me enviaron. Parecía como si no hubiera faltado varios días a dormir, como si no hubiera desaparecido. A la hora de mi turno en el cibercafé fui a buscar a Laura para decirle que me diera unos días de descanso porque no me sentía bien. En el momento en que nos encontramos, una conclusión me cayó como balde de agua fría. Ella en ese momento se dedicaba a la venta de ropa de importación y tenía una bodega a la que yo nunca había ido hasta ese día. La tenía enfrente, pero no sabía si acercarme o largarme asustado. El corazón me latía al máximo, pero ella estaba muy tranquila. ¿Te gustó el iPhone?, preguntó. Nunca pude hablar del tema con ella, nunca quise. Laura tenía más pruebas sobre mí que yo de ella, así que mejor decidí renunciar al trabajo y nunca más volver allá. Unos años después mi hermano y Patty se separaron, entonces no volví a saber nada de mi cuñada ni de Laura. Si esta historia te gustó, deja tu like y comparte. Si no te quieres perder los próximos estrenos, suscríbete. Para ser de los primeros en escuchar, activa las notificaciones. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.